la inmensidad de este río y de estos paisajes costeros, Aparicio Garay se apropió para siempre de la vida del niño Eusebio Lugones. Su madre no pudo con tanto dolor, desconociendo que la pérdida de este hijo significaría también el principio de una historia que todos los pobladores relatarían por años. Esta es la historia del niño Eusebio Lugones. Esta historia la escuché de parte de mi abuelo, porque él fue el que nos contó de la historia del hermano, de lo que ellos vivieron en ese tiempo, digamos, lo que ellos pasaron con la pérdida del hermano. ¿Cómo es? Era, digamos, no, le costaba porque era muy reservado, no le gustaba tampoco decir mucho sobre la desaparición del hermano. ¿Cómo es? Y él nos contaba y agarramos lo que le pasó al hermano. En esa época, para lo que era, fue algo triste, ¿no? Porque a lo que no estar acostumbrado la gente, la poca gente que había, que haya ocurrido una cosa de esa, era medio difícil, digamos. Así que por eso ellos eran medio reservados en ese tema de la muerte del hermano.
Ellos vivían en la Vuelta al Dorado. Y come. Y mi bisabuela, ella había salido a trabajar. Y lo había dejado a él en la casa, a cuidar la casa. Estamos hablando de Eusebio. De Eusebio, del tío Eusebio. Estamos hablando del tío Eusebio. Bueno, el tío Eusebio, como todo chico, al vivir sobre el río, le gusta ir al río, estar siempre en contacto con el río. Y come. En ese momento que él estaba en el río, ahí dice, vio venir una canoa, que él venía en una canoa. Esa canoa que vino y se le acercó a donde él estaba. Y bueno, y lo saludó y el tío lo habrá saludado también y bueno. Y ahí empezaron a conversar aquí, conversar allá, dice, y le pregunta si él conocía la zona. Que él conocía, el tío Eusebio conocía la zona para acá, para el norte. Y le dijo que sí, él conocía. Oh, mira, dice, no me pudieras acompañar para poder salir, total, después dice, te vuelvo a traer y yo sigo mi viaje. Bueno, agarró y, como todo chico en ese tiempo inocentemente, agarró y se subió a la canoa y una vez que se subió a la canoa, el tipo le empezó a dar remo y se empezó a venir y a venir y a venir. Y como ya se hizo la tarde, que ya se hizo casi la noche, cuando llega mi abuela a la casa, a la casita donde yo vivía. Cuando llega lo empezó como toda madre a llamarlo. Eusebio, Eusebio, nada de Eusebio, 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 nada de Eusebio. Era una cosa que Eusebio no existía. El 19 de enero de 1936, Juan Cruz Lugones se acercó a la comisaría de Cayastá a denunciar que su hermano, Eusebio Lugones, un niño de apenas 11 años, había desaparecido la mañana del día anterior. De inmediato el comisario de Cayastá, Francisco Pérez, se comunica con el jefe de policía de Garay, don Francisco Vieri, que de inmediato ordena la conformación de comisiones de búsqueda. ¿Por qué? Porque este niño vivía a orillas del río, en cercanías de lo que se denomina el paraje La Vuelta del Dorado. De inmediato se organizan comisiones, inclusive los pueblos vecinos, Cayastá, Saladero Cabal, la propia jefatura departamental de Garay. Y la búsqueda comienza. Comienzan a buscar a un niño ahogado. Un 18 de enero de 1936 desaparece en Cayastá el niño Eusebio Lugones, que tenía 11 años. Al día siguiente, su hermano, que se llamaba Juan Cruz, que tenía 20 años, realiza la denuncia ante el comisario de Cayastá, que se llamaba Francisco Pérez. En un primer momento se sospechaba que Eusebio se habría podido haber ahogado. Entonces se inicia toda una serie de búsquedas, se arman comisiones para ver si no se lo encontraba en el río. A los poquitos días llega la primera noticia de que Eusebio había sido visto en el paraje El Dorado en compañía de un señor mayor. Se lo describe como un señor no solo adulto, sino también que no era muy coherente en su manera de hablar, volaseaba, dice el testimonio de este testigo. Y bueno, a partir de ahí ya la búsqueda comenzó a apuntar no a tratar de encontrar a un niño ahogado, sino que se tenía la sospecha de que Eusebio había sido secuestrado o raptado. También hay que pensar que en aquellos años 30, para llegar a Santa Fe se iba en barco, se demoraba un día. No había caminos, eran huellas en los arenales y teníamos volantas que llevaban los pasajeros, la mensajería de Vigo, por ejemplo, de aquella época, o de Bertoli. Te llevaba casi un día de viaje. Las comunidades
Las familias eran, digamos, más unidas en contacto entre ellos. La pérdida de una criatura de 9 años fue algo extraordinario, donde estaban todos preocupados y todos con miedo, porque decían que un hombre lo había llevado. Como ese chico no aparece, eso fue en el mes de enero, no recuerdo bien el año, 30 y tantos, 36, bien, gracias por recordármelo. Recién en marzo o en mayo lo encuentran. Se hizo todo un operativo tremendo con la policía que había. Piensen que la policía de aquella época era una policía política. Entraba Juan al gobierno y ponía su gente. Se iba Juan, venía Pedro, Pedro ponía su gente, que eran, digamos, no eran técnicos, eran voluntariosos, digamos, y gente que ocupaba una función, ¿no es cierto?, de seguridad dentro del Estado. Toda esta gente se agrupó con la gente de Callastá, la gente del Besia, gente de Santa Rosa, porque había que buscar en las islas, por datos que había de los pescadores, que ese hombre estaría en las islas. De acá fueron don Marco Lescano, la familia vive acá, hace años que falleció, don Bruno Bangerter con su lancha, unos comisarios que no eran de acá, que cumplían funciones, un señor de Buenos Aires, Pereira, que hará 10 años falleció de arriba de 90 años, gente de Callastá, el comisario, ¿no es cierto?, y los funcionarios policiales de aquella época, y vecinos. A medida que las horas pasaban, nuevos datos alertaban a la policía. Algunos decían haberlo visto a Eusebio, haberlo visto a orillas del río, conversando con un hombre. Lo cierto es que todos estos rumores fueron confirmados por un vaquiano del lugar, por Francisco Blanche, quien dijo haber visto a Eusebio la misma mañana de su desaparición a orillas del río, con un hombre mayor, cebándole mate. Estas declaraciones cambian totalmente la búsqueda de la policía. Dejan de buscar el cuerpo de un niño ahogado para buscar a un niño raptado por un hombre que se conducía en una canoa, armado y con perros. La policía, bueno, había que planificar el tema de poderlo rescatar al chico, de poderlo traer. Y, ¿cómo es? Se ponen en campaña de la búsqueda de Eusebio. Y este sujeto, digamos, ¿cómo es? Vivía en ese lote, en ese monte, y la policía lo que quería era planificar para poderlo rescatar vivo, traerlo como debía tenerlo. Y bueno, entre todo ese tiempo, la policía planificó, no tenía contacto con las otras personas que pasaban a veces por ahí, y pasaron casi 2 meses, 2 meses y medio, ¿cómo es? Que agarraron y pasó esta persona, el señor que pasaba, y no lo vio más, no lo vio al chico, pero ya casi cerquita de los 3 meses, no lo vio más. Qué raro que no se veía al chico, dice que dice, si se veía siempre. El policía que había iniciado toda esta investigación, que se llamaba Francisco Pérez, que era el comisario de Callastá, recibe un dato. Aparentemente un pescador que había ido por la zona de islas ve precisamente en una isla un señor acompañado de un niño. Cuando él regresa de su tarea como pescador, ve que el niño ya no estaba y que había solamente una persona de sexo masculino y estaba solo. Él, por supuesto, como todos los que vivían en la zona, sabían de la desaparición de Eusebio Lugones y sospechó que podía llegar a ser. Entonces, con ese dato, se acerca, como te decía, al comisario
de Callastá, él, junto a otro sumariante que había también participado de la investigación y personal subalterno, se visten como pescadores y se acercan a esa isla que, según el sumario, no se sabía bien de cómo se llamaba esa isla, ellos la denominan la isla de Racine. Se acercan a esa isla, a ese islote, y encuentran a un señor con las descripciones que se habían dado en el mes de enero. Lo encuentran armado. Entonces esto hace que tanto este comisario como el sumariante se acerquen con mucha cautela, no revelen que eran policías, sino como realizando tareas de inteligencia, como tareas investigativas, se hacen pasar por pescadores y comienzan a tratar de conversar con esta persona. En esa conversación, que primero, lo alerta al que después supimos que era Aparicio Garay, pero bueno, lo alerta, al principio se trata de defender, incluso él portaba una escopeta, pero bueno, la conversación empieza a ceder un poco y la confianza se la van ganando. Entonces, Aparicio Garay empieza a comentarles a ellos que efectivamente él hasta hacía poquito estaba en compañía de un niño. Este chico, claro, como él conocía la zona, la madre le había contado de dónde habían venido, cómo se llamaba el lugar y todo, él empezó a recordar un día la siesta. Este hombre se había acostado a la siesta, a dormir. Y él empezó a recordar, sentado en la orilla, dice que miraba para el otro lado del río Paraná. Y dice, mirá, dice, es la parte de mamá que nos contaba, dice que dijo él. Y tenía la canoa ahí, y se subió a la canoa y salió con la canoa. Despacito salió, se empezó a ir para el... Y este tipo como que tenía un don, pues, como que tenía algo, como que alguien le avisaba a él que algo, este chico se le iba. Y se levanta. Cuando se levanta lo ve que la canoa se iba con el chico. Y ahí nomás entró adentro, dice que fue y buscó el Winchester. Con el Winchester y le apuntó y lo mató en la canoa. Dejó que la canoa se fuera de bajada y fue y la buscó. Y vino, lo trajo ahí a la ranchada que él tenía, lo bajó y bueno, lo descuartizó, lo despostó, lo cerrió, todo lo que... Las vísceras las sacó, las enterró contra el rancho. Y bueno, y lo empezó a comer. Y lo que... el aceite, todo eso lo puso en frasco, todo eso. Pero que como el niño se había querido escapar, él lo mató y se lo había comido. Esto, por supuesto, inmediatamente los alertó, los llenó de temor. Siguieron con la conversación hasta que Aparicio Garay se entrega más a la confianza de ellos y ellos logran después reducirlo, desarmarlo y bueno, en un primer momento Aparicio Garay les dice que bueno, efectivamente él lo mató, que lo había desmembrado, que había enterrado parte de sus vísceras al lado de un ranchito que había construido, que parte de sus huesos los había arrojado al agua y que lo había matado. Bien, es trasladado lo había matado y lo había comido. Ese es el dato fundamental y que lo llena de espanto a estos policías. Lo trasladan a la comisaría del Besia, donde él es interrogado con ya la intervención de un juez de instrucción, Salvador Dana Montaño, y allí Aparicio Garay comienza a dar más detalles de esta masacre que había cometido con el niño. El realizador entrerriano José Luis Mastro Lorenzo, interesado por la proximidad de tiempo y espacio entre lo que le ocurrió en los años 30 al niño Eusebio Morales y la desaparición de Margarita Cordero, de 7 años, en una isla del río Paraná,
busca vincular las historias, impulsado por el hecho de tratarse de la hermana menor de su abuela. De esta manera emprende un viaje hacia lo que sucedió 80 años atrás. Sin pruebas concretas, busca la verdad detrás del mito en su documental El caníbal del Paraná. La motivación que tenía yo era que esta historia afectaba a mi abuela en principio y por añadidura a toda su descendencia, porque era como que de chico nos contaba, y mi mamá también sabía y las tías sabían, de que había existido una nena que se había llamado Margarita y que se había perdido en una isla, y que después se decía que se le había comido un caníbal que comía niños en las islas. Entonces, yo de niño la escuchaba la historia, y mi abuela sabía también de otros casos, que contaba el caso de Eusebio, que cómo había sucedido y que lo había matado y qué sé yo. Y era muy fuerte como historia, así parecía esas historias de terror que le cuentan a los niños. Y yo, viste, un poco más grande, ya siendo más adulto, dije que no podía ser cierto para mí, que seguramente la nena le había pasado alguna otra cosa, se habría ahogado o algo, y que mi abuela estaba equivocada, y bueno, era eso. Entonces es como que no le di continuidad al relato. Claro. Hasta que algunos años después, más tarde, yo hoy te lo estaba contando, lo voy a repetir, yo estando filmando a mi abuela, porque mi abuela encima tenía esa particularidad. Mi abuela tiene una dulzura, una forma de ser, que era mi único modelo cuando yo empecé a filmar. Porque cuando yo traía una cámara a mi casa, me decía, a mí no me filmé, no estará filmando las demás, digo, mis tías, qué sé yo. Entonces mi abuela era la única que se bancaba que yo la filmara todo el día, y que la reporteara, entonces como que su naturaleza no le importaba la cámara. Entonces siempre había sido mi protagonista, digamos. Tengo montones de videos de mi abuela. Y como ese día, un día particular, la llevo a visitar a una hermana de ella que vive en la localidad de al lado, también obviamente yo con la cámara, y nada, creo esa escena está al final del documental. Yo voy con mi abuela va con mi mamá, la lleva, qué sé yo, se ponen a charlar, y en eso, Justa, que es la otra hermana, dice, ¿y te acordás de Margarita? Sí, que la comió el caníbal, y sí, y yo con la cámara para una y para otra, para una y para otra, viendo, y diciendo, wow, pero entonces estas mujeres realmente viven en la creencia de que esto pasó. O sea, no es solo mi abuela, digamos, o sea, todos están convencidos de que esto pasó. Entonces, algo tiene que haber pasado. Mirá que te traigo acá de regalo. Pero no vas a ver, no vas a ver esta tormenta ni agua, ya. ¡Ay, qué bello! No sé si te acordabas con lo de salir los diarios Garay. Sí. ¿Te acordabas? Sí, ¿Cómo sí. decía todo? Todos los chicos Y que que estaba haciendo el costillar, ¿viste? Esa Y hacía de la nena, y le sacó 5 litros de aceite, y la carne, el cristiano es suyo para comerla, sino que es muy esponjoso, pero todo. Él decía de la nena que había comido. Sí, venía a sacar agua. Pero dice que hay diario de la época. No creo. Salieron, No sé, la verdad que no sé. Aparicio Garay se pierde en la oscuridad de la historia como una metáfora también de cómo él se perdía entre las islas de la zona, cometiendo quizás otras atrocidades también, porque en Paraná, en la zona de Entre Ríos, también hay testimonios similares que apuntan a Aparicio Garay como el autor de otros secuestros y de otros raptos de niños. Pero el único que se pudo comprobar, y merced al trabajo realizado por la policía del Besia, fue este caso, el de la desaparición de Eusebio Lugones.
Pero, ¿qué te pasa cuando llegás a Cayastá? Porque sabemos que entrevistaste a Pano Lugones, que fue hermano de Eusebio. ¿Y qué te pasa cuando llegás a una familia donde, bueno, el testimonio fue justamente el delito que comete Garay y por lo cual va a prisión? Bueno, no te puedo explicar los nervios que tenía. Cuando supe que Pano vivía y que estaba cerca, ¿me escuchás? Sí, sí, sí. Tenía unos nervios, un miedo de que no me atendiera, de que no... ¿Por qué? Porque en realidad era un karma para Pano todo lo que le había pasado a su familia. Yo me había hablado primero, había estado una noche, antes de entrevistarlo a Garrone, había estado una noche con él, y él me había contado de lo que fue para su familia. La mamá había quedado loca, Pano se negaba a hablar, desde las escuelas, cada tantos años a alguna maestra se le ocurría ese hecho policial, bueno, ir a entrevistarlo a Pano, y los chicos iban y él los rechazaba porque era muy terrible lo que les había pasado. Entonces yo tenía montones de inseguridades ahí, pero digo, bueno, tengo que ir, o sea, me voy, así, viste, como los caballos, yo voy, que si me echa, que me eche. Entonces combino con los cámaras y le digo, miren, ustedes graben de entrada. De hecho, hay una camioneta de verduleros, de estos verduleros de pueblo que van vendiendo verduras, estacionada en la puerta, y hay un montón de ruidos en el audio al principio porque estaba esa camioneta ahí, y yo le había dicho, ustedes graben todo, incluso si me dice que no, porque no sabemos qué puede pasar. Pero ¿qué pasó? Yo, estando ahí, y él me dijo que no va a hablar, y que listo, que se terminó, yo le digo, mire, yo vengo de Entre Ríos porque a mi abuela le pasó lo mismo que a usted. Y eso fue lo que a él le cambió, porque es como que, de alguna manera, no era un periodista curioso, sino que era alguien que venía que le había pasado algo parecido en algún sentido. Eso fue lo que hizo que me abriera la puerta, porque si no, él no me abría la puerta, porque no se la abría a nadie, digamos, era una posición que ya tenía respecto a esto. Negar lo que le había pasado al hermano, no se lo había comido nadie, lo había matado, sí, este hombre, pero solo eso, y no contárselo a nadie, y mucho menos al periodismo, mucho menos, o sea, directamente los echaba. Entonces yo de repente vengo con 2 cámaras y para él es como que soy un periodista más y no quiere hablar. Entonces yo aprovecho y le digo, mire, yo vengo por este motivo, mi abuela le pasó lo mismo que a usted, mi abuela perdió una nena, y entonces él cambió del día a la noche, entonces me dejaron pasar y ahí se dio la entrevista. Pero él siguió con su actitud, no pasó, la mujer diciendo que no va a pasar, y ahí ese contrapunto, y que tiene que ver cómo lo vive cada uno también, ¿no es cierto? De hecho, yo no sé si queda claro, pero la persona que nos acompaña al cementerio después de ver a Pano es el hijo que estaba ahí también ese día, y que yo cuando me entero que fallece, vuelvo a ir a Cayastá a saludar a la familia, y acompañamos ahí fuimos al cementerio y justo hicimos esas tomas, pero no fue con la intención tampoco de filmar, sino porque yo estaba, en realidad no estaba filmando yo, estaba filmando, había ido con mi compañera filmó, y nos parecieron hermosas las tomas y las pusimos como un homenaje a él. Pero es muy fuerte como para una persona pasarle algo así, o sea, ellos eran mellizos, habían nacido juntos, y simplemente fue una cuestión del destino. Él se había alejado para ir a un mandado y el otro chico quedó, digamos, podría haberle pasado a él también. Entonces, realmente es una historia desgraciada, horrible. Buenas tardes. Lo estoy buscando a Pano. Estoy viniendo desde Entre Ríos para verlo. Pero yo no le he dado ningún dato a mi hermano. Yo no, nada de nada, porque acá han querido hacer algo, pero a mi hermano nada. Le digo la verdad. Ya saben que lo asesinó y se acabó el problema. Yo le digo nada, no quiero nada de nada. Bueno, es respetable, está muy bien. Y la verdad es buena desgracia que tuvimos, mirá que hasta mi madre enloqueció con esas cosas. Cosas que pasó. Un descuido, ahí en la Vuelta Dorado, cuando estamos nosotros allá en el campo y se va a cuidar uno que trabajaba ahí, y él se fue y se quedó ahí. Y vino el barro y lo llevó. No, pero la policía no servía acá.
Me contó un paisano mío entrerriano que andaba fijando él, Sandro Sábalo, el del Besia, el hombre, el entrerriano. Entonces el tipo estaba en la isleta ya y ya estaba con el chico. Entonces me dice la policía que estaba Garay con el chico ahí. Iba la policía y tirotea el islote, y tira la macana. Entonces el tipo disparó y lo mató ahí. En el Garay que le pusieron. Lo mató y lo comió. No, mentira. Porque los huesos que le hacían sacar de abajo el agua y el Memo juró que lo único que no había podido comer del chico era el talón. No creo. Después lo comí todo. El tipo mataba animales ajenos, comía animales ajenos ahí. Hay una isla para comer cristiano, mentira. Y no era el primero, ¿eh? Lo desació para que no lo hallaran, mira. Un asesino. Y la hermana cuando vino acá, que la trajeron, que lo tenían ahí acá, la trajeron a la hermana. Lo querían quemar en la iglesia, nosotros ya no lo queman. Entonces ella declaró, yo declaro acá, que no era la primera vez que le he dicho que lo mataba a la criatura con ella. ¿A él declaró ya eso, que había más casos, más chicos? Sí. Tenemos mellizos. ¿Mellizos suyos? Sí. Tenemos mellizos. Entonces, íbamos a la escuela cuando nosotros venimos grandes, entre río como 8 o 9 años, íbamos a la escuela. Después íbamos a la escuela acá. Se descuidó mi madre, la largó y el muchacho estaban en un puesto en la Vuelta del Dorado ahí. Era un caminero y lo dejó él y él dejó a Santa Rosa a buscar la provista. Y cuando vino el vago, el de la canoa, lo alzó, lo engañó y lo llevó. No lo vimos más. ¿Y usted dónde estaba? Nosotros estamos más acá, estamos allí en la Vuelta del Dorado, de la Vuelta del Dorado para acá estamos. Ahí de la... Aquí donde le dicen el tabacolazo, ¿cómo que le dicen? Las 4 Bocas. 4 Bocas. Ahí vivíamos. Yo le dije, acá no venga, yo no quiero hacer nada. Se perdió. Llegaron a la ranchada, le pidieron, él tenía una res colgada, le pidieron algo de carne, cuando se descuidó ahí lo tomaron. La suerte era que tenían los perros atados, porque tenía unos perros grandes, malísimos, que si lo hubiese tenido suelto, nadie se le acerca, porque lo defendían a muerte los animales, ¿viste? Una vez reducido, el tipo reconoce lo que había hecho, muestra las damajuanas que tenía con grasa, cuenta que lo había comido y que los huesos lo había tirado al río. Así que una de las cosas que dicen en los escritos, que lo ataron de las piernas para hacerlo bucear y que junte los huesos y encontraba los huesos. Y los encontraron. Eso es lo que está sobre una caja en la foto esa que hay en el expediente. Y bueno, agarraron, anduvieron como 2 días, 3 hasta que le llegaron ellos a la ranchada. Cuando le llegan a la ranchada ahí, le golpearon las manos y se quedó así. Y se asomó el tipo, salió
Oh, dice, lo saludaron y todo, al tipo lo saludó. Y ahí dice, oh, dice, nos salvó la vida, señor, usted, dice que le dice. Usted sabe que andamos perdidos, se nos dio vuelta la canoa, andamos perdidos, dice que le dijo. Y usted sabe que andamos sin comer, no tenemos para comer, dice, no tenemos nada. Pero usted sí que tiene suerte, dice, porque por lo menos tiene carne ya acá. Ah, sí, dice, a mí no me falta, dice que le dijo él. ¿Cómo? Qué lindo, dice, nosotros con hambre, dice. Y bueno, dice, no nos pudiera, dice, cortar un pedazo, dice, un pedazo como para cocinar, dice. Usted nos presta acá, lo podemos hasta cocinar acá. Sí, dice, no hay problema, dice, ¿qué dijo él? Agarró y dice, bueno, dice, tome, dice, córtense en un pedazo. No, dice, córtelo usted, dice, usted a lo mejor es más vaquiano que nosotros, dice. Bueno, el que tenía que hacer digamos, lo que tenía que estar en el momento de lo que tenía que hacer, estaba atrás, el otro que se había puesto allá y el que le pedía la carne estaba adelante. Y bueno, dice, pero córtenos de esa parte, dice que dijo, de esa parte que es más linda, dice poco. Y bueno, pero el tipo dice con desconfianza, no, siempre con esa desconfianza, con ese recelo que él tenía de que no le gustaba mucho. Pero bueno, se dio al corte. Cuando se agachó el que estaba detrás, lo pegó un culatazo al suelo. Y ahí sobre que cayó, sí, ahí nomás se le tiraron encima y lo primero las esposas. Y otro, el que estaba allá sacó el revólver y mató a los perros, porque si los perros hubiesen estado sueltos, no les llegaban a él ahí a la casa. Él decía que había una entidad que él llamaba el horario, que era el que lo obligaba a realizar todo esto, porque si no le podía costar la vida a él mismo. Incluso más, detalló que tomó la grasa del niño y la derritió y la guardó en damajuanas, que son las que aparecen en las fotos de la época y que ustedes tienen entre sus archivos. Este testimonio tan atroz que parece inverosímil fue comprobado por los policías de Helvecia, quienes a pesar del espanto y del estupor que les provocaba esto, espanto y estupor que vos lo podés ver en las fotos de la época también, porque los policías estaban conmovidos por lo que estaban viendo. Ellos, bueno, pudieron recuperar parte de las vísceras que habían sido enterradas, pudieron recuperar los huesos que él había arrojado al agua, se metieron en el río y trataron de recuperar los restos. Pudieron recuperar una hebilla que era del cinturón de Eusebio. Y con todo eso, con toda esa evidencia aportada, se dio por cierto que efectivamente Eusebio Lugones había sido raptado por este hombre que se hacía llamar, entre otros nombres, como Aparicio Garay, pero tenía varios nombres, Agustín Zamora, entre otros, bueno, pero nosotros lo conocemos como Aparicio Garay. Bueno, efectivamente, esta evidencia que recolectó la policía de Helvecia permitió esclarecer el hecho, poder determinar que efectivamente el niño desapareció en manos de esta persona. Fíjate que el dato, hay alguien que aporta un dato, por lo tanto, eso nos permite también interpretar que la conmoción y las ganas de saber de lo que le había pasado a este niño continuaban, porque si no, quizás no le hubiese prestado atención este pescador que había visto a un señor con un niño, después no lo vio más al niño. Entonces todo esto nos hace suponer que más allá de las tareas que se podían estar realizando, había toda una conmoción en la zona que sostuvo el interés hasta la aparición de este dato que, bueno, fue bien atendido por el comisario, reitero, Francisco Pérez era su nombre, quien fue que armó esa pequeña comitiva disfrazados de pescadores, disfrazados de cazadores, y se acercaron a Aparicio Garay y merced a una conversación liviana que habrán tenido sobre si había pique, si no había pique, si qué comía, qué no comía. Lograron ablandarlo, entre comillas, y lograr esa confesión. Se ganaron la confianza de Aparicio Garay y lograron esa confesión en ese momento. Él en
su relato señala todo un recorrido, como te decía, que hace hacia el norte, y menciona lugares específicos, y menciona incluso a personas con las que estuvo, lo cual llama la atención. Los médicos determinaron que él no estaba bien ubicado en el tiempo, pero sí en el espacio. Entonces, suponemos que lo que él detallaba, ese nivel, como te digo, ese nivel de detalle de los lugares donde había estado, y bueno, se ve que era una persona que vivía arriba de la canoa, y que bajaba de vez en cuando a la costa, conversaba con algunas personas, digamos, nos permite, sí, interpretar eso. Por eso, esa suposición de que él tuvo que ver en la desaparición de otros niños, quizás también fuera así, pero no lo podemos asegurar porque no hay pruebas, y él tampoco dijo nada. Él sí confesó este hecho, no hizo mención a nada más que este hecho. En todos estos testimonios que pudiste recabar en estos 4 años, más allá de lo que sabías de Margarita y este encuentro de la gente que era el entorno de Eusebio, ¿no? Los testimonios acerca de él, ¿encontraste otros testimonios que hablaban también de algún niño o niña puntualmente perdido, donde podía también relacionarse con estos 2 casos? Mira, a mí me dijeron que si iba a Corrientes, a determinados lugares, había otros casos. Cosa que no hice, porque como yo te conté, mi objetivo era poder deslindar a Margarita de esta historia, digamos. Ese era mi objetivo. No tanto ver el raconto de historias o de hechos horribles que este tipo había hecho. Pero sí, claro, dejar en evidencia que había pasado. Pero también hay algo, viste, también en la sociedad nuestra que también se toma como a chiste, a sorna, viste. Hay mucho humorada también en torno a esto. Entonces, algunos testimonios no sabés si tomarlos tampoco tan en serio. A ver, cuando encontrás una persona grande, como las que yo fui encontrando, yo encontré gente de 97 años, mi abuela murió de 101 años. Entonces, gente grande, gente que ha vivido y que la historia le llega de cerca, vos te das cuenta que te están diciendo que son francos y te están diciendo la verdad, 100%. Entonces, o en el caso, en un bar encontré a un muchacho que era policía y me dijo, mi papá sabe de esto, yo te llevo si vos querés mañana, y lo fui a buscar y me llevó y efectivamente el papá sabía de la historia. Y es como que, viste, también vos tenés que tener cierto expertise para ver por dónde podría haber. Porque si errás, viajaste, no sé, 100 kilómetros y fue en vano. Entonces, eso, a investigar mucho. Yo creo que sí, que ha habido otros casos. ¿Por qué? Porque lo que Pano me dice a mí es que cuando vino la hermana de él, la hermana de Garay, que no se llamaba Garay tampoco, aparentemente, o sea, bien claro, no se tiene el nombre, ¿no es cierto? Garay lo toma. Esta es una historia que hay que saberlo. ¿La hermana de Garay a dónde fue? Ahí está. Vino a la comisaría cuando lo tenían a él preso, ahí en Callastá. Lo llevan de Callastá a Helvecia, sí. y ahí vino la hermana también. Tenía una hermana él. ¿Y esta hermana? Y que la hermana había dicho que estas cosas las hacía siempre. Según, te digo, lo que me decía Pano. Tienen que pensar que este hombre no tenía intrusión. Había dado, uno de los apellidos que había dado era Nazareno Palma, Nazareno Zamora. ¿Viste? Tenía varios apellidos. Lo que sí sabía dónde vivía su hermana, dónde había una en Entre Ríos, otra creo que en Uruguay. Él daba los datos y todo de la familia, ¿no? Pero él siempre anduvo solo y se movilizaba solo en aquella época con canoas a remo. ¿Viste? Así que se iba trasladando de lugar a lugar. No se puede determinar ni su verdadero nombre. No, era una persona sola. Era una persona sola. No apareció nadie.
nadie, ni a pedir por él, no. Era un vagabundo, no. Porque se decía también que había estado en la guerra, que había tenido participaciones, pero no se pudo comprobar. Nada, porque él daba tantos nombres y como te digo, en lo que nosotros en nuestra investigación pudimos leer y recabar, sí hubo exhortos a Montevideo para ver si él había estado efectivamente ahí, y no hay nada que así lo indique. No quiere decir que no haya sido, pero los datos con los que se contaban no se pudieron contrastar con datos en Montevideo. Como policía a mí me conmueve el trabajo policial, me conmueve mucho porque me está hablando como te digo, me está hablando de un policía que no abandonó la búsqueda, a pesar de las limitaciones, él no abandonó la búsqueda y que iba atrás de cada dato que aparecía, hasta dar con el autor de esta desaparición y de este homicidio. Por otro lado, obviamente, conmueve el hecho de que la víctima sea un niño de 11 años, cuyos restos sufrieron tantas atrocidades, porque, bueno, cuando uno lee la declaración de Aparicio Garay, te quedás con la boca abierta, no lo podés creer. Pero la finada abuela, pobre finada abuela, con la locura que ella le entró, ella estaba en otro mundo, porque al perder el hijo, como lo perdió, de esa manera, siquiera lo hubiese matado, bueno, lo recuperan entero, pero no, lamentablemente no recuperó nada, recuperó apenas, como vuelvo, el huesito este y el brazo y una partecita de la cabeza, nada más. No, y ella se enloqueció mal. En ese momento no se habló, como que era para ellos como que era el primero, no sé, pero que haya tenido alguna otra víctima, nunca se habló de eso, que el tipo haya tenido algunas otras personas muertas, no, se hablaba solamente de este caso, del caso del tío Eusebio nada más, pero de otra persona nunca hablaron los tíos, nunca, digamos, los abuelos nunca hablaron de ese tema, que si se hubieran enterado hubiesen dicho, pero nunca dijeron nada, solamente fue de la muerte del tío Eusebio nada más. Que tenía un hermanito mellizo. Exactamente, que era del tío Pano Lugón, del otro que eran hermanos. Sí, eran mellizos. Porque ellos, como al final la abuela era madre y padre a la vez, porque ella nunca se casó, ella los crió ella, eran el tío Juan Lugón, Juan Cruz Lugones, el abuelo, Alejandro Luján, tío Pano y Eusebio, que eran los mellizos, tío Pire, que era Leopoldo Lugones, y Flora Lugones. Esa eran toda la familia de hermanos. Sobre todo, Pano nunca quiso hablar. Él me decía, mira, yo te cuento cualquier cosa, pero no me hables de mi hermano porque me mata. Y en una oportunidad le pregunto por qué. Mira, te voy a contar el por qué, pero esto, dice, es la única vez que voy a hablar de él. Mamá se enloqueció. Dice, y mamá todos los días, al mediodía y a la noche, llevaba un plato de comida al río. Creía que su hijo venía a comer y los que iban a comer eran los perros. Ella venía contenta porque el plato estaba vacío, pero iban los perros a comer. Y mamá murió loca. Entonces por eso yo no quiero hablar. Pano era el hermano mellizo. Claro, el hermano mellizo. Las declaraciones de Aparicio Garay, o de un sujeto que decía llamarse así, porque fueron alrededor de 16 identidades las que declaró y que constan en su prontuario, revelaron incoherencias propias de una mente perturbada. Así lo presenta también la prensa gráfica de la época, con un relato aterrador y difícil de asimilar. Él mencionaba varios nombres, incluso creo que llegó a mencionar 16 nombres distintos, y se trató de cotejar, porque él decía que había vivido en Uruguay, que había vivido, incluso hay exhortos a Montevideo para saber si
había vivido, porque él menciona, por ejemplo, que él había trabajado en un hospital en Montevideo y que en ese hospital había matado a alguien o había cometido un delito, creo que había sido un homicidio. Entonces, lo que se realiza es un exhorto a Montevideo preguntando si en ese lugar había trabajado y ponen todos los nombres de Aparicio Garay. Y no se puede comprobar que él haya estado ahí con los nombres que él decía dar. Así que, digamos, esa parte es toda muy vaga. Por eso el valor que tiene la evidencia que consiguieron los policías de Helvecia. Porque el relato de Aparicio Garay en muchos aspectos es un relato vago y en otros es muy preciso. Bueno, lo que logró la policía de Helvecia fue dar evidencia aparte del relato de Aparicio Garay. Al decir, bueno, sí, acá están las vísceras, acá están los huesos, acá está esta hebilla, que era de un cinto de Eusebio. Entonces, ese relato que por ahí es vago o es confuso de Aparicio fue comprobado en parte por la evidencia aportada por los policías de Helvecia, que no quiero dejar de repetirlo y con vos lo hemos hablado más de una vez. Es el único caso que se le pudo comprobar a Aparicio Garay. A pesar de tantos casos que se le endilgan, es el único que se pudo comprobar y eso es merced al trabajo investigativo que hizo la policía de Helvecia en 1936. No. ¿Qué pasa que no podés mencionar a una persona, nombrarlo Aparicio Garay? Porque no podés, tenés que decirle un sujeto, porque no puede tener nombre, no tiene nombre una persona así, porque no sé de qué habrá nacido. Porque hacer lo que hizo, no le podés poner nombre a una persona. Pero bueno, era el nombre de él, que sí que... pero yo de mi parte no. No, de mi parte no. No. Se enteraron de que los trasladaban de aquí a Santa Fe y de Santa Fe nunca se supo más nada de él. Nunca se supo más nada de él. No. Y seguro que muy probable que no haya tenido buen final. Yo creo que para la familia no, o para cualquier familia una cosa así no es fácil, digo. Sí. Se realizaron pericias psicológicas, psiquiátricas a Aparicio Garay y se determinó su inimputabilidad. Por lo tanto, el juez de instrucción lo sobreseyó a Aparicio Garay. Aparicio Garay terminó siendo sobreseído, pero internado en el hospicio de las Mercedes, que hoy actualmente es el que conocemos como el Hospital Borda. Él fue trasladado a Buenos Aires, donde lo último que se sabe de él es que mató a un compañero de internación porque no lo dejaba dormir y le enterró un rastrillo. El juez determinó que no había un lugar adecuado para una persona de semejante peligrosidad. Claro. Estamos hablando de un hombre que mató a un niño previo de abusar de él sexualmente en reiteradas oportunidades, de enero a mayo, un montón de veces. Lo mató, lo desmembró, los descuartizó, tomó sus huesos, quiso hacer herramientas, o sea, se puso a pulir los huesos, a tallar sus huesos, los tiró al agua, se lo comió, derritió la grasa a un niño. La peligrosidad de Aparicio Garay era inconmensurable. Entonces, bueno, lo que el juez de instrucción determinó era que era necesario sacarlo de acá y llevarlo a un lugar donde pueda estar más resguardado. En ese momento, en esa época, bueno, se buscó ese lugar. Hay registros de que se trató de encontrar un lugar más cerca, pero que no se pudo. El jefe de policía determinó que no había en Santa Fe un lugar donde se pueda tener a una persona así. Y que era menos peligroso
llevarlo a otro lugar. Incluso, esto no lo dice el sumario, esto es una apreciación personal, incluso también por el miedo el temor a que alguien quiera matarlo también a Aparicio, porque esto generó una gran conmoción en la comunidad del Besia, en la comunidad de Santa Fe también. Fue una barbaridad, a mí me llama la atención eso, el nivel de compromiso. Nadie se hizo el sonso. El que podía aportar un dato lo daba, el policía que estaba listo para salir a buscar o a perseguir la pista, y se hizo todo lo que se podía. Hasta, en este caso, poder esclarecer el hecho, que no le devuelve la vida al niño y no le quita la tristeza a la familia, no borra el espanto de lo que se supo, pero se pudo esclarecer el hecho. Y Eusebio Lugones no quedó como un desaparecido, sino que se supo de su destino.